Entonces, también fue un dilema qué título colocarle a esta charla. No quería que fuera muy amplia, pero también quería que solo el título fuera autocontenido y que tratara de transmitir para que la gente se interesara en la mayoría de los conceptos que iban a ser plasmados en esta presentación. Así que partí hablando de transformación digital, que hoy día estamos viviendo en el mundo digital, pero sin perder de vista, debido al público objetivo que me comentaron que estaría presente, que esta transformación digital va hacia la industria 4.0, es decir, vamos a tratar de tocar temas que tienen que ver con la industria, pero también vamos a hacer reflexiones del futuro, de la humanidad, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día, de lo que va a pasar, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, el subtítulo, la bajada, como le dicen los periodistas, trata estos 4 puntos que son, efectivamente, como lo voy a ver en la siguiente diapositiva, lo que son las raíces de esta transformación digital, que son esencialmente 4. Al lado izquierdo arriba tenemos el IoT, Internet de las Cosas, en inglés Internet of Things. Tenemos hacia la derecha el Machine Learning, o el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que como bien sabemos está íntimamente relacionado a la inteligencia artificial, que hoy día está tan de moda. El Big Data, que es un tema de gran interés, de gran controversia. No olviden que durante el estallido social del año pasado, el gobierno habló del gran informe de Big Data y aparecieron muchas cosas interesantes. Entonces la gente se interesó por este tema. Le atrajo qué es el Big Data y a muchos simplemente le llama la atención de saber lo que es. Y bueno, es parte de esta transformación digital. Y por último, no menos importante, está lo que es la computación en la nube. La computación en la nube, bueno, todo el mundo habla, esto está en la nube, mis fotos están en la nube, la del celular, etc. Y es porque nos estamos quedando sin capacidad. Rápidamente nuestros celulares, nuestros computadores se quedan sin memoria, y entonces la gran solución, mientras, vamos a hablar también de eso, mientras la computación no pase a la siguiente era, que es la computación cuántica, mientras tanto, mientras no se consolide esa nueva era de la computación, vamos a tener que aprender a trabajar en la nube. Nos guste o no nos guste, haya privacidad o no haya privacidad, es la única manera de poder trabajar con estos grandes volúmenes de datos y que generan información también de alto volumen. Entonces, estos son los 4 puntos. Y por otro lado está esta transformación digital que, como bien la titulé, hacia la industria 4.0. Y aquí es donde queremos establecer, primero en términos generales, después voy a dar aspectos más detallados, que se relacionan a 2 conceptos que son siglas, que están ahí a la derecha en rojo, que es el OLTP y el OLAP. Es decir, transitar desde la transformación digital hacia la industria 4.0 en términos de sistemas de información es transitar desde el OLTP al OLAP, a OLAP. OLTP es la abreviatura de, está en inglés, Online Transaction Processing, procesamiento de transacciones en línea. Para los que tienen un poco de conocimiento del sistema de información, esto es lo que esencialmente hace la empresa SAP. Las empresas tienen sus sistemas de información, por ejemplo, para generar facturas, por ejemplo, para generar las liquidaciones de sueldo, etc. Tienen sus sistemas de información. Y esos sistemas de información están en los distintos departamentos de la empresa. Hablemos de contabilidad, hablemos de administración, de finanzas, marketing, etc. Pero con este resurgimiento o este interés y desarrollo de los datos que se generan a gran velocidad, de gran variedad y de gran volumen, hace que los datos sean hoy día, más que simplemente datos, son una herramienta para poder plantearse en mercados altamente competitivos. Y entonces surge, la T se transforma en A, de Transaction nos cambiamos a Analytics. Es decir, ahora los datos pasan a ser parte de la organización. Y entonces las empresas comienzan a crear sus departamentos de Data Analytics, de analítica de datos. El gran problema que existe es que la mayoría de los otros departamentos de la empresa, hablemos de finanzas, hablemos de contabilidad, administración, marketing, etcétera, etcétera, recursos humanos, no tienen esta capacidad de analizar datos. Y entonces se crea una brecha gigante entre la mayoría de los departamentos que clásicamente han existido en las organizaciones y en las empresas, con este nuevo departamento. Entonces, esa es
la gran brecha que existe y que la transformación digital debería intentar resolver. Víctor, Sí. tienes que expandir pantalla, no, está muy... ¿Se ve muy pequeña? Sí, se ve pequeña. Ya. Es que justamente lo estaba haciendo a propósito, pero ahí la voy a extender. Ya. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ya, ok. Bien, aquí les cuento para que entendamos en palabras cotidianas, en un ejemplo simple de la vida diaria, ¿qué es esto de la transformación digital? Me voy a remontar, le pido disculpas a los extranjeros que no van a entender un poquito esta realidad que nosotros vivimos los chilenos. Durante el año pasado se creó una gran controversia en Chile, porque las empresas que proporcionan electricidad en Chile, que es uno de los pocos países que existen en el mundo donde los servicios básicos están privatizados, estas empresas trataron de cambiar los medidores electromecánicos, los comunes y corrientes que siempre conocemos, por medidores, le llamaron así, inteligentes, o medidores digitales. Y se produjo una gran controversia porque en principio eran las empresas las que iban a pagar este cambio de medidor, después ese costo se lo traspasaban a los clientes y se creó una gran controversia, hubo un montón de protestas, etcétera, etcétera. Y finalmente el gobierno accedió y dio una fecha, un límite. Habló de 5 años. Por el momento es voluntario que las personas cambien sus medidores electromecánicos por medidores digitales, pero dijo, dentro de 5 años va a ser obligatorio. Y esta fecha no es caprichosa, porque el 2025, a no ser que haya algún cambio dentro de este nuevo mundo que estamos viviendo de pandemia, pero en el 2025 es la gran fecha, que es cuando el mundo debería digitalizarse. Y, por lo tanto, eso significa que las empresas, para vender en mercados altamente competitivos y en distintos mercados, tienen que haber hecho la transformación digital. ¿Ya? ¿Y qué significa hacer la transformación digital? Significa que todos sus procesos van a ser automatizados y cada proceso no solamente va a generar transacciones que van a ser archivadas en los sistemas de información, sino que también van a generar datos. De ahí viene lo de Analytics y por eso cambiamos de OLTP a OLAP. Y en ese caso va a haber un crecimiento gigantesco de datos. Eso es lo que pasaba para los chilenos que conocen esta realidad, este problema que se produjo, es que lo que quieren las empresas de electricidad es tener un control continuo, dinámico, del consumo de energía. De esta manera, al saber ellos, por ejemplo, cuáles son los horarios de mayor consumo, que usualmente son por las tardes, cuando la gente, en el caso de consumo doméstico, puede que no sean esos horarios. Entonces ellos, a través de este monitoreo continuo, como ustedes lo están viendo ahí en la imagen, están los hogares, transmiten el consumo a los medidores digitales, y los medidores digitales, mediante señal de internet, lo traspasan a un servidor, que es donde está la empresa de energía, y ahí va a haber un departamento de analytics que va a estar haciendo análisis dinámicos. ¿Ya? Eso es lo que técnicamente se llaman las e-solutions. E de electronic y solution de soluciones. Soluciones electrónicas, es decir, estamos dando soluciones analíticas, pero que no son a tiempo estable, sino que a tiempo dinámico, ¿ya? Que se van actualizando con los nuevos datos que van llegando. Eso es como una especie de introducción para contarles, para situarlo, qué es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, nuestra agenda, como le digo, es bastante ambiciosa. Vamos a partir hablando de dónde estamos hoy día como humanidad, porque este tema de la transformación digital está fuertemente vinculado a la realidad que hoy estamos viviendo. Incluso en lugares muy apartados ya existe esta conectividad que nosotros vamos a necesitar para hacer esta transformación digital. En el segundo punto vamos a hablar de lo que es la transformación digital en términos más específicos, con algunos conceptos. Después de Big Data o Big Data y Cloud Computing o computación en la nube, para pasarnos a este punto bastante conflictivo, que es la computación cuántica. La computación cuántica es la computación tal como la conocemos hoy en día, pero está basada en la física cuántica y, como ustedes bien saben, la computación que hoy conocemos es una computación binaria, ¿cierto? De ahí vienen los bytes y los bits. Bit es la abreviatura de binary unit, unidad unitaria, y 8 bits se transforman en un byte. Entonces, la computación es binaria. Y la computación cuántica, la gran diferencia es que ahora se va a medir en intervalos entre 0 y 1. Es decir, voy a poder tomar cualquier valor y eso va a ser mucho más eficiente y rápida la computación. Vamos a hablar un poquito de eso también. Luego, en la parte final, vamos a hablar de lo que es el data science o data science, algunos lo traducen a ciencia de datos,
A mí en particular no me gusta traducirlo, lo dejo tal como el Big Data, como una especie de Spanglish, porque para mí Data Science no es una ciencia semánticamente, sino que no tiene las características de una ciencia dentro de la filosofía de lo que es una ciencia, es más bien un concepto, como el Big Data. Entonces yo prefiero también, algunas personas, los periodistas particularmente, prefieren también llamarle de esta manera. Y al final vamos a hablar, cerrando, de lo que es la industria 4.0, y por qué es 4.0, o también llamada la cuarta revolución industrial, precisamente por eso, porque es la cuarta que viene después de la primera revolución industrial, que tiene que ver con la máquina a vapor, la segunda, que tiene que ver con la electricidad, la tercera, que tiene que ver con la computación y la automatización, y la cuarta, que es la que nosotros estamos viviendo. La tercera revolución industrial está viviendo paralelamente a la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar un poquito de eso también. Bien, ¿dónde estamos? Bueno, evidentemente hoy existe mucho mayor bienestar que lo que existía hace 40, 80 o 120 años atrás, ¿cierto? La tecnología ha permitido que vivamos en condiciones más cómodas, que la edad de las personas aumente, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de factores. Hoy día la gente estudia mucho más que antes. Una estadística de Chile, por ejemplo, que en 1950 menos del 5% de los jóvenes entre 18 y 24 años llegaba a la educación superior, la mayoría de ellos no tenía estudios superiores, y en 2016 más del 50% de los chilenos entre esas edades tenían acceso a la educación superior. Hoy día esa cifra es mucho, mucho mayor. En la salud también, hoy día contamos con mucho más medicina, más tecnología, ¿no es cierto?, más técnica y procedimientos. De hecho, hoy día, gracias a la red 5G que se está implementando, se pueden hacer cirugías a distancia, vamos a hablar un poquito de eso también. Hay aparatos mucho más modernos. Ese es un aparato llamado el Da Vinci, que está abriendo ahí como un ejercicio una uva, que ningún cirujano, por más experto que sea, puede lograr esa fineza, ¿cierto?, en una cirugía. Y un aparato lo puede lograr. Lo mismo pasa con la alimentación. En los países desarrollados, en condiciones normales, hay abundancia de comida. Como una pregunta un poco irónica, ¿han visto alguna vez un supermercado con escasez de productos? No. Entonces, en la alimentación también hemos avanzado, en el transporte contamos con carreteras mucho más modernas. Hoy día existen electrocarreteras, ya sabemos que las matrices energéticas están cambiando, y entonces la electricidad va a ser el gran bien energético del futuro. Ya existen electrocarreteras. Podemos dar la vuelta al mundo en 24 horas. Los precios de los viajes cada vez disminuyen. Bueno, ahora estamos en una etapa un poco complicada para hablar de esto, pero ahí pueden ver un mapa satelital de Estados Unidos, de aviones que están circulando de manera en tiempo real. Entonces podemos ver que, y eso se permite gracias a la tecnología. Entonces, el mensaje que extraemos de estos comentarios es que nunca antes en la historia tuvimos tanto, pero sin embargo, de una u otra manera estamos peor que en cualquier época. De hecho, la pandemia que estamos viviendo ha agudizado muchos de estos problemas que estamos viviendo. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus ha hecho muy lento el crecimiento económico, ¿cierto? Ya lo sabemos. A pesar de ello, la economía, aunque ustedes no lo crean, en este momento de pandemia y de crisis, sigue expandiéndose y a velocidades vertiginosas. Aquí podemos ver algunas cifras que existen en el Internet, ¿ya? Algunos datos de gobierno y economía. Por ejemplo, la cantidad de dinero gastado en salud pública hoy día, 3.000 millones de dólares, hoy día, en salud pública, en educación pública, perdón, en gastos militares. Los autos producidos este año, 52 millones de autos. Entonces, la economía, a pesar de todos estos problemas que están surgiendo, sigue creciendo, ¿no? No sé si le ha llamado la atención que todos los años la economía crece. Entonces, nosotros los matemáticos pensamos, bueno, esto significa que está tendiendo al infinito. Siempre crece, nunca hay una proyección de una economía al año siguiente que sea menor. Salvo justamente ahora, en esta época de pandemia que estamos viviendo, que se dice que la economía va a ser negativa, pero esto es debido a una situación absolutamente inusual, ¿cierto? Bueno, ahí estamos hablando también de este orden de magnitud que la economía mundial ha disminuido la velocidad, pero el orden de magnitud de la economía no ha disminuido. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja que hace solo un año atrás.
Entonces, aquí es donde tenemos que decidir si somos parte del problema que está ocurriendo o simplemente nos quedamos al margen, y si somos parte del problema tenemos que tratar de dar soluciones. Entonces, cada uno desde su punto de vista, por supuesto. El gran problema que ocurre en este tema que estamos tratando es que tenemos que preguntarnos si estamos preparados para estos nuevos desafíos tecnológicos. Así como en la década del 50 se decretaba en Chile por lo menos una persona analfabeta, esto es una estadística oficial, en Chile en 1950 una persona analfabeta era quien no había llegado a la educación media. ¿Qué es hoy un analfabeto? Hoy día un analfabeto está más vinculado al tema digital. Una persona que no es capaz de entrar a una página web, colocar un login y una password, se podría llamar como un analfabeto de la actualidad, un analfabeto digital. ¿Ya? Entonces, ese es un punto interesante porque hoy día son las empresas las organizaciones y las empresas las que están preocupadas de esta transformación digital. Pero en cualquier momento esto va a ser parte de la vida cotidiana. Esto está creciendo a una velocidad realmente increíble. Entonces, bueno, la respuesta es que no, pero lo que sí es interesante es que contamos con la tecnología y con las herramientas. Entonces, el Big Data, el Data Science, el Internet de las Cosas, la computación en la nube, serán parte de una realidad doméstica y empresarial de este siglo que estamos viviendo. Entonces, eso es importante. A nosotros nos interesa, yo pienso que la mayoría de las personas que están aquí o son del mundo académico o son del mundo empresarial. Pero esto es algo que va a ocurrir de manera doméstica. Las personas comunes y corrientes van a estar interesados en este tema y van a tener que conocerlo porque si no van a quedar al margen, ¿no? Es lo que ocurría con los analfabetos del siglo pasado. Transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital, tal como más o menos ya lo hemos predicho, es la integración de nuevas tecnologías y metodologías en áreas de una organización. ¿Para qué? Para cambiar su funcionamiento. Entonces, aquí es importante entender que para aplicar la transformación digital no es simplemente implantar e implementar ciertos procedimientos. También tiene que haber un aspecto que tiene que ver con la gestión, que se llama la gestión del cambio. Es decir, hay que preparar a las personas, a las organizaciones, para esta transformación digital. ¿Ya? Ese es un aspecto importante. Entonces tiene que ver también con aspectos de gestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí está lo que hace la gestión del cambio. Tratar la idiosincrasia de las organizaciones. La idiosincrasia es una palabra que a mí me encanta, es muy bonita. Está más vinculada a las culturas, ¿no es cierto? La idiosincrasia de los chilenos, pero también se puede establecer la idiosincrasia de una organización. Entonces, hay ciertas idiosincrasias donde hay aspectos que pueden entrar más naturalmente. Por ejemplo, para los japoneses, hacer uso de toda esta tecnología es mucho más simple por su forma, por su disciplina. ¿Ya? Pero en Latinoamérica, que somos un poco más desordenados, aplicar. Y esto ha ocurrido de manera histórica, cuando en la década del 80, cuando se trató de implantar el concepto de calidad total y reingeniería y Six Sigma y todo eso, había un gran rechazo por parte de las empresas porque los operarios no estaban interesados en estos temas de la calidad, no querían ser parte. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día también. Entonces, el aspecto de idiosincrasia de las organizaciones y de los países es muy importante para hacer esta transformación digital. Y si no es posible hacerla, entonces hay que hacer un trabajo previo con estas personas, con estas entidades que forman la organización. La economía digital también es un aspecto interesante, también se está desarrollando intensamente gracias a las nuevas tecnologías, y aquí van a aparecer nuevos paradigmas. La economía digital, la economía del conocimiento, que es un aspecto que trata con bastante profundidad un compatriota nuestro, que es César Hidalgo, ¿no es cierto?, que habla que en realidad no es como se planteó hace algún tiempo atrás, años atrás, que eran los países que fueran dueños que tuvieran agua, eran las grandes potencias del futuro. El agua era el gran elemento. Y eso con el tiempo ha ido cambiando. Entonces hoy día se cree que los países que tengan el conocimiento, de ahí viene el tema de la economía del conocimiento, que entre muchos otros, yo sé que hay colegas de economía también, así que yo no me declaro experto en el tema, pero sí por lo que he leído, al menos César Hidalgo, que es un gran representante de este tema de transformación digital y data science, big data, plantea que sean los países que tienen el conocimiento quienes van a hacer las grandes potencias mundiales.
Entonces, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. ¿Cuáles son los conceptos que están hoy día rondando a la humanidad? Machine Learning, aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático, íntimamente relacionado a la inteligencia artificial. El Internet de las Cosas, para quien no lo ha escuchado, Internet de las Cosas simplemente son sensores. Y estos sensores lo que están haciendo es medir, hacer ciertas mediciones, y esas mediciones se trasladan, se envían a un servidor y al final generan datos. Entonces, Cloud Computing, también vamos a hablar con un poquito más de profundidad, computación en la nube, impresión de 3D, esa es una parte importante de esta cultura que estamos viviendo, la cultura maker, que con impresoras podemos crear hasta, hay un ejemplo ahí que les voy a mostrar de una casa, o muchas otras cosas, la impresión 3D, y las redes 3G, que no son muy conocidas, casi todos sabemos por nuestros celulares que aparecen o la red 3G o la red 4G, pero todavía no estamos muy claros de qué son las redes 5G, ¿ya? Lo interesante, y así es la velocidad como se está desarrollando este cambio tecnológico, es que muchas de estas tecnologías casi no existían hace 10 años atrás, que no es mucho. Para hablarles de lo que es el 5G, traje ahí un comentario de lo que apareció en National Geographic, en su versión española, y el 5G es una nueva tecnología móvil que aumentará la velocidad de conexión, reducirá el tiempo de respuesta web y va a multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras palabras, muy pronto, cuando tengamos esta tecnología 5G, vamos a estar conectados a todo el día y en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo. Esto mientras la computación cuántica no siga evolucionando, ¿no? Tenemos que buscar maneras de, dentro de la computación actual, que es esta computación binaria, buscar la mejor forma de acelerar todos estos procesos, porque nosotros, si alguien es especialista en data science, entonces se declara un data scientist, un cientista de datos, él puede ser un experto, conocer muchas técnicas, saber manejar muy bien los datos, saber aplicarlos, saber software, pero si no tenemos a nuestra disposición la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento, vamos a estar muy limitados. Por eso que es muy importante entender que esta transformación digital necesita, además de pensar, actuar y comunicar, colaborar de una nueva manera. Y esa colaboración de una nueva manera está fuertemente vinculada a esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Que yo estoy aquí en mi departamento de Viña del Mar, viendo el mar, y ustedes están en distintos lugares, y prácticamente es como que estuviéramos juntos. Entonces, se cambia la forma de colaborar debido a este cambio de tecnología, a esta transformación digital, que, como les digo en principio, quienes son las empresas quienes están interesadas por el momento, quien quiere hacer transformación digital es voluntario, pero acuérdense de esa fecha, si es que todo sigue más o menos como está planificado, en el 2025 va a ser obligatorio que las empresas hagan transformación digital. Esto hace que la visión clásica de los proyectos esté obsoleta. El Word, el PowerPoint, el Project, estos software súper conocidos y utilizados, el Excel, son elementos que van a quedar de una u otra manera de lado y vamos a tener que buscar otras tecnologías que afortunadamente existen, como las metodologías ágiles, por ejemplo. Algunas de ellas están mencionadas ahí, Crystal, Kanban, Scrumban, etc. Algunas de ellas ya están siendo aplicadas por algunas empresas importantes como Google, TSM, Spotify, las que ustedes ven ahí en la presentación. Y también contamos con herramientas para estas metodologías ágiles eficientes. Una metodología ágil, en el fondo, es una metodología eficiente con la cual se pueden gestionar proyectos, ¿ya? Cambiar un poquito toda esta forma antigua de planificar y llevar adelante los proyectos. Entonces tenemos hoy día nuevas herramientas de almacenamiento, como las dos más conocidas, como Drive de Google y Dropbox. Herramientas de comunicación, que van más allá del simple WhatsApp. Necesitamos herramientas de comunicación, ahí tenemos un ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Herramientas de productividad, como la mayoría conoce, el Google Calendar, pero también hay otras, como Elephant. Gestión de tareas a través de ciertos instrumentos, de documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un estilo de mensajería, pero que es mucho más eficiente que el simple WhatsApp. WhatsApp es bastante eficiente, pero cuando queremos desarrollar proyectos de alta envergadura, entonces el Slack es una herramienta bastante más poderosa
para este tipo de comunicación, ¿ya? Ahí tenemos otras herramientas como Trello para hacer manipulación y manejo de distintas fuentes. Ahí está Jupyter, ¿ya? Que en el fondo Jupyter es una plataforma de open access, por decir, de acceso público, de acceso libre, que permite trabajar con distintos software, ¿ya? Ahí tienen algunos códigos en R, por ejemplo, que están siendo manejados en Jupyter. Lo interesante de esto es que estamos frente de varios paradigmas y entonces todas estas herramientas clásicas, antiguas, están quedando obsoletas. Entonces tenemos que aprender a usar estas otras tecnologías que existen como las que acabamos de mencionar. Entonces, aquí viene una segunda reflexión. Primero nos preguntábamos a nivel global, a nivel de persona, si estábamos o no preparados para este cambio tecnológico. Y ahí, como decíamos, o nos subimos a ese carro de la tecnología y tratamos dentro de nuestras capacidades de aportar soluciones, o simplemente nos quedamos abajo y nos transformamos en analfabetos digitales. Ahora, entrando en el ámbito de las organizaciones, la gran pregunta es si quienes manejan las organizaciones, quienes toman decisiones, están realmente preparados para hacer esta transformación. Ese es el gran punto. No basta con tener los estudios de gerenciales, de administración, de gestión, etcétera, si no conocemos qué está pasando en este mundo digital que está generándose a una vertiginosidad muy alta, ¿no? Con una rapidez que la cantidad de herramientas las aprendemos hoy y al día siguiente, por decirlo de manera un poco exagerada, ya están obsoletas. Entonces ahí detrás de esa pregunta está el principio que ustedes seguramente conocen, se llama el principio del iceberg. El principio del iceberg dice, bueno, el iceberg sabemos que es una masa de hielo que usualmente está flotando, y es una masa de hielo inmensa, y creemos que es muy grande, que es lo que usualmente los tomadores de decisión, los gerentes y la gente que toma decisiones, supervisores, creen conocer de una cierta área. Pero en realidad, como dice el principio del iceberg, la gran masa de hielo es la que está abajo, lo que no vemos, ¿no? Y entonces muchas veces uno actúa con cierta irresponsabilidad, por decirlo así, por no tener todos los conocimientos en el área. Entonces es importante que haya una actualización de quienes toman las decisiones para poder tener al menos idea de lo que está pasando en esta transformación digital. Fíjense que vamos a mostrar en un momento más los perfiles que existen en Data Science, y uno de esos perfiles que se ha creado recientemente, lo creó Procter & Gamble, es un perfil intermedio, es una persona que conoce la mayoría de estas técnicas sin ser experto en ninguna de ellas. Eso es lo que se llama el ciudadano científico de datos. El científico de datos generalmente es quien tiene a cargo un proyecto de Data Science. Y esa persona tiene que tener conocimiento técnico, estadístico, matemático, informático, de gestión, etcétera, porque es quien está a cargo de los proyectos. Pero hay un perfil intermedio, que es el que les mencionaba, que se llama el ciudadano científico de datos, que es justamente una persona que tiene bastante conocimiento de las distintas áreas sin ser experto en ninguna de ellas. Y eso sería suficiente para quienes toman decisiones, por lo menos tener conocimiento, pero usualmente eso no ocurre. Lo ven como una moda, Big Data está de moda, Data Science está de moda, y entonces al final se quedan en la moda sin profundizar en los temas que competen. ¿Cuál es la realidad organizacional en Chile? Le pido disculpas a los extranjeros que tenemos hoy día invitados, pero vamos a contar la realidad que nosotros tenemos acá, porque la conocemos más cercanamente. Fíjense que Iván Vera, el creador de la primera aceleradora de negocios de Latinoamérica, vino a Chile al Congreso del Futuro, que se hace en enero, y él dijo, el chileno es obediente y la innovación es un acto de rebeldía. Recuerden que en todo hoy día los gobiernos estaban preocupados de tres conceptos. Antes era solamente I+D, que era investigación más desarrollo. Y hoy día se le agregó I+D más I minúscula. Y esa I minúscula tiene que ver con la innovación. Es decir, y hoy día justamente que estamos viviendo esta pandemia mundial, hoy día el concepto de innovación es mucho más relevante que nunca. Porque tenemos que tratar de reinventarnos. Lo que está pasando con las pymes, con las microempresas, con las grandes empresas igualmente, con las universidades, con lo que estamos haciendo nosotros aquí, en este momento, donde estamos compartiendo una conferencia con un montón de personas de distintos lugares y estamos todos, cada uno de nosotros en distintos espacios físicos. Es como que estuviéramos juntos. Innovación.
¿ya? Las universidades tienen que innovar, tienen que invertir en sistemas de educación, de enseñanza, de didáctica, distintos a los que existían, porque esto va a cambiar. La vuelta a clases presencial es algo que yo creo que va a ser muy difícil que ocurra. Entonces, un ejemplo. Entonces, lo que señala Iván Vera, que la innovación se aprende. Si tú no eres bueno en una semana, quizás no, pero en 5 años o en un tiempo más corto se va a aprender. La innovación es algo que se puede aprender. Entonces, eso dicen de los chilenos, que somos obedientes, miedosos y sumisos, como la Gertrude. Es un personaje para los extranjeros que los chilenos conocemos de un show que había acá. Entonces, este concepto de ser rebeldes, entre comillas, o llamémoslo mejor, más diplomáticamente, innovadores, ¿ya? Es algo necesario. Necesitamos de ese tipo de capital humano, un capital humano crítico, ¿ya? Que no se remita solamente a recibir órdenes y ejecutarlas, sino que a dar ideas, a innovar. Y son los líderes que promueven el pensamiento divergente los que han cambiado la humanidad. Entonces, sabemos ahí está Job, por ejemplo. Hay varios otros que voy a mencionar en un momento más. Entonces, aquí, para hacer esta transformación digital, tienen que romperse ciertas barreras en las organizaciones, ¿no? Dejar de lado la burocracia, el status quo, etc. Es la única manera de avanzar. Aquí les muestro una imagen de Black Mirror, es una serie de Netflix, que en su nueva temporada, es una serie que habla solamente de tecnología, ¿no? De hecho, uno de los capítulos, que es el primer capítulo o episodio de la tercera temporada, habla justamente de esto que estamos mencionando, de cómo el manejo de los datos va a cambiar a la humanidad. En ese tiempo, eso se pasó en 2013, y parecía algo futurista. Y hoy día es la realidad. Hoy día nosotros ya no nos llamamos por nuestro nombre, sino que nos llamamos por una cifra, ¿cierto? Un número, un rating. Y fíjense que esta serie de Black Mirror justamente planificó o está planificando el final de la serie con opiniones de las personas que ven la serie. Incluso pueden haber finales alternativos. Y esto hace que sea quizá un poco surrealista, poco convencional, pero ese es el tipo de profesionales que se necesitan en el mercado para poder hacer la transformación digital. Necesitamos profesionales que sean poco convencionales. Ahí está la película de Abrir los ojos, ¿no es cierto?, con Sandra Bullock, que habla un poquito también de este concepto. No podemos seguir, ahí está Bird Box y Bandersnatch, que tiene que ver con Black Mirror, ¿no? Se cuestiona esta toma de decisiones y el libre albedrío. Hay que ser un poquito más amplio, salir del convencionalismo, porque si no, simplemente nos vamos a quedar en el pasado, y la transformación digital no va a ser nada más que eso, simplemente un nombre, algo que estuvo de moda, y la empresa, como ocurrió, hay historias del pasado, como lo que ocurrió con Nokia, por ejemplo, que simplemente Nokia terminó por desaparecer, pensando que ellos eran los líderes del mercado y nunca pensaron que otro tipo de telefonía existía. ¿Ya? Finalmente no se abrieron a siguieron siendo convencionales. Hablemos un poquito de lo que es el Big Data ahora, y la computación en la nube. Un aspecto un poquito más técnico. Cuando hablamos con Miguel y con los organizadores respecto de qué es lo que tenía que hablar en esta charla, nosotros pensamos en algo más de carácter divulgativo, no tan técnico, para plantear ideas, porque eso es lo interesante, que queden las ideas, más que enseñar cómo trabaja una red neuronal, que es la que permite hacer machine learning y crear la inteligencia artificial. Eso lo aprenderemos en un curso, lo aprenderemos por nosotros mismos siendo autodidacta o como queramos, pero los conceptos, las ideas son las interesantes, y esas son las que queremos discutir en este momento. ¿Qué es el Big Data? Bueno, primero hablar que el Big Data es un concepto relativamente reciente, que no existía antes, y que fue creado por un señor de apellido Gartner. Pero no hay un consenso con respecto a lo que es Big Data. Aquí tienen un esquema, una especie de diagrama de Venn, donde hay una cierta área de consenso respecto de lo que es Big Data. Big Data no son
muchos datos solamente, que tiene que ver con el volumen, sí. Si yo tomo una planilla de Excel y trato de colocar mis datos en la planilla de Excel y me faltaron columnas o me faltaron filas o ambas, probablemente el problema que nosotros tenemos es un problema de Big Data, pero no es suficiente con el volumen. También tiene que estar el concepto de velocidad, es decir, los datos se están generando en tiempo dinámico, de manera continua, para que este conjunto de datos no sea simplemente un gran conjunto de datos, sino que sea realmente un Big Data. Y también la variedad. Lo que se conoce por datos, dentro al menos de la estadística, que es mi profesión, es lo que en esta área se conoce como los datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Cuando tenemos filas y columnas. Es decir, aquellos datos que se pueden colocar en una planilla Excel o software equivalente. Eso es un dato estructurado. Pero los datos que hoy se recogen no son todos estructurados. Los datos de... Recuerden lo que dijo nuestro presidente en el estallido social. Hablaron del informe Big Data. Y ellos dijeron que se había hecho con técnicas súper complejas, no sé qué. Bueno, eso simplemente fue un análisis de clúster y fue un estudio descriptivo. Y lo que hicieron fue recoger desde las redes sociales, de los Twitter, de WhatsApp, de Facebook, etcétera, texto que se transformó en información. Ese es un tipo de dato, texto, pero no es un dato estructurado. Lo mismo pasa con datos que son imágenes, datos que son sonidos. Son otros tipos de datos que no son estructurados. Significa que no se pueden procesar de manera inmediata. Tenemos que transformarlos para que sean estructurados. Y cuando estén estructurados, los podemos analizar. Entonces, los sistemas de base de datos, el más conocido SQL, ese tipo de base de datos es para datos estructurados. De hecho, SQL, la S viene de structure, de estructurado. Entonces, para tratar con Big Data, no me sirven los sistemas de bases de datos tradicionales. Tengo que trabajar con otros sistemas de base de datos y ahí, por ejemplo, aparece el no SQL, que significa, no es que no sea SQL, significa que no necesariamente es SQL. O sea, ese sistema sirve para datos estructurados, para datos no estructurados, como los textos, videos, imágenes, etcétera, sonidos, y los semiestructurados. Pero también hay otra, de hecho, se habla de las 3 Vs, que Big Data es 3 Vs cortas, o Vs, pero también hay otras V, como valor. Es decir, si nosotros usamos el Big Data como una herramienta dentro de nuestra organización, nos permite crear valor en la organización. Esa es la definición que da Gartner. Pero también se puede asociar a veracidad, visualización, viabilidad, etc. Hay un paper que, si alguien tiene interés, que habla de las 42 Vs del Big Data. Y hay otros con otra cantidad diferente de Vs, pero hay bastante divergencia y por eso que hay que buscar un área de consenso para poder definir lo que es el Big Data. Entonces, ¿qué es volumen? ¿Qué es velocidad? ¿Qué es variedad? Algunas respuestas que podemos dar. Con respecto a la variedad, ¿cuál sería la entrada? Bueno, si hablamos de variedad, es la extensión de los archivos. Vamos a tener archivos de textos, vamos a tener archivos de imágenes, vamos a tener archivos de sonidos. ¿Cuál sería el proceso Big Data para ese tipo de datos de variedad? Bueno, vamos a tener distintos tipos de variables. ¿Y cuál va a ser la salida? Visualización. En el caso de volumen, la entrada va a ser el peso de los archivos. Ustedes se van a dar cuenta que puede ser un Big Data de volumen porque el archivo es muy pesado, ¿ya? Y bueno, ahí voy a tener que hacer algún proceso de Big Data para poder manejarlo. Y la salida va a ser nuestra capacidad, es decir, el RAM, que sería la memoria virtual de nuestro computador, o el ROM, que sería nuestra memoria fija o disco duro. En el caso de la velocidad, la entrada sería la velocidad de acceso, qué tan rápidamente estoy accesando. Si nos vemos que nos quedamos pegados cuando estamos bajando una base de datos, probablemente será un tipo de Big Data. Y los procesos de Big Data tienen que ver justamente con la velocidad ahora del procesamiento. Ojo con eso, una cosa es el almacenamiento y otra es el procesamiento. De hecho, ese es un gran problema que la computación no está pudiendo resolver y tiene que ver con las leyes de Moore, ¿no? Que es cuando se crea una brecha entre lo que almacenamos y lo que procesamos. Hoy día estamos procesando muy poco de lo que almacenamos, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de datos ahí que son datos basura y que generalmente quedan en nuestro data warehouse o nuestra bodega de datos y que al final no los usamos para nada, ¿no? Y la salida sería la velocidad de transmisión, ahora al revés, ¿no?
¿Cuál es la secuencia de los datos? Bueno, los datos son almacenados en un servidor. Ese servidor puede estar en una base de datos, ¿ya? Ojo que base de datos y datos son cosas distintas. Base de datos son sistemas de información, así como hablábamos de OLTP y de OLAP, sistemas de información, ¿sí? A los que nosotros accedemos mediante, se llama, así es la palabra que se utiliza, queries, que significaría como consulta o pregunta. Entonces, mediante queries, consulta o preguntas, a la base de datos nosotros vamos a extraer ciertos campos que son de interés, ¿ya? Y esos campos los vamos a extraer para transformarlos finalmente en los datos que nosotros queremos analizar. De hecho, ahí está justamente esta zona que le hemos llamado la zona de peligro. ¿Por qué le llamamos la zona de peligro? Porque fíjense que el cuello de botella en los proyectos de Big Data y de Data Science no está en los análisis. A veces los análisis son bastante eficientes, son rápidos. Está justamente en esta zona que es cuando nosotros extraemos desde los servidores computacionales los datos a través de un procedimiento que se conoce como ETL. ETL viene del inglés extract, transform, load, extraer de distintas bases de datos, pueden estar en distintos lenguajes, uno puede estar en Oracle, otro puede estar en SQL, etc. Y entonces tenemos que transformarlos a un lenguaje común, y una vez que los transformamos a un lenguaje común y los estructuramos, vamos a cargar esos datos en lo que se conoce técnicamente como el Data Warehouse, que es la bodega o el almacén de datos. Es ahí donde va a estar toda nuestra materia prima para poder hacer la analítica de datos, que es justamente lo que viene después, ¿ya? Los procesos de Big Data. Una pequeña diferencia que me gustaría hacer aquí entre lo que es el Big Data y el Data Science es que el Big Data utiliza técnicas de Data Science. Lo que pasa es que como el volumen, variedad y velocidad es tan grande que no los puedo analizar todos juntos y tengo que particionar estos conjuntos de datos y hago los análisis por separado. Eso es lo que se llama el map reduce. Primero mapeo, divido mi conjunto de datos en ciertas partes que pueden ser en distintos computadores, lo que se llama la computación paralela, ¿no es cierto? Estamos trabajando en distintos servidores, y luego los traemos a un escenario común que sería el reduce. Eso es esencialmente. Por lo tanto, el data science y big data no son sinónimos, sino que uno es parte del otro, simplemente. Y una vez que obtenemos la información, después de que hicimos el reduce, en el caso de procesos de big data, vamos a la visualización. Bueno, aquí estábamos hablando un poquito de volumen, un poco de números. Nosotros tenemos dos tipos de base, la base decimal y la base binaria. Si nos vamos a la base decimal o base notación científica, nosotros, la cantidad por ejemplo, terabyte, que es la que está viniendo ahora, porque casi todos hablamos ya con naturalidad de gigabyte hoy día. Megabyte ya está quedando en el pasado, kilobyte para qué decirlo, ¿ya? Pero un terabyte es una cantidad bastante enorme, o sea, es 10 elevado a 12. Y bueno, de ahí continúan las otras medidas como petabyte, que son 10 elevado a 15, hasta llegar a la máxima que se ha definido hasta ahora, que es yottabyte, que es 10 elevado a 24. Una cantidad bastante grande y que hasta el momento no tiene problema, sería como el máximo. La cuantificación, voy a saltarla, tiene que ver con los tipos de archivos que nosotros podemos ver. Pero sí es importante tener presente lo que en los lenguajes de gestión se llaman los checklists. Entonces, si quiero llevar adelante este tipo de procesos para hacer transformación digital y generar información para tomar decisiones, el primer aspecto es el servidor, ¿ya? El segundo es el ETL y el tercero es el Data Warehouse o la bodega de datos. Es en ese momento en que recién se va a realizar la analítica de datos, ¿ya? Entonces, el servidor tiene que ver cómo está diseñado, cómo es el acceso, si se está actualizando, cuáles son los criterios para acceder a estos servidores. Y el ETL, como ya lo dije, tiene que ser la unicidad, es decir, una unidad única, tiene que ser completo y tiene que tener las características de integridad para tener un conjunto de datos que después se pueda manejar, que se va a almacenar en esta bodega de datos que se llama el Data Warehouse, ¿ya? Debe tener una estructura, un acceso, distintas versiones, ¿cierto? Etcétera. En definitiva, lo que hace el Big Data procesa datos. Eso es lo que hace, esencialmente. Ahí tenemos a Larry Page, persona que tiene un poquito de dinero nomás, dueño de Google, y dice, elegimos esto porque trabajamos con grandes conjuntos de datos, pero además suena
cool, ¿no es cierto? Suena así elegante, decir, mira, yo soy experto en Big Data, entonces eso es fácil para atraer a la otra parte de la pareja. En definitiva, datos no son lo mismo que información, son cosas distintas. Información son datos procesados y conocimiento no es información ni es dato. Conocimiento es información más el conocimiento de experto que tiene cada persona del área. Y es basado en conocimientos que se toman las decisiones, ¿ya? No solamente en información. De hecho, yo puedo tener un tipo de información y esa información va a ser tomada de una manera en una organización, la misma información, y en otra puede ser tomada de otra manera. El ejemplo más claro es el ejemplo de los bancos. Si yo tengo dos bancos, como el Banco Estado, por ejemplo, y un banco como el Santander, que tienen distintos tipos de clientes, y yo estoy utilizando un modelo de scoring para decidir si le doy crédito a un cliente o no, y yo utilizo los mismos datos del mismo cliente, el mismo modelo de scoring, y la probabilidad de que es como se reporta el scoring, de que el mismo cliente en el Banco del Estado, le pague el crédito es de un 70%. Y en el Banco Santander también es del 70%, porque es la misma información, el mismo modelo. Sin embargo, el 70% de la información que le proporcionamos a quien tiene que tomar la decisión en el Banco Estado, le va a dar probablemente el crédito y va a pensar que es un muy buen cliente, porque en el Banco Estado la gente no paga el crédito, entonces la probabilidad de pagar es muy baja. Así que alguien que tenga un 70% de probabilidad de pagar un crédito en el Banco Estado va a ser un muy buen cliente y le van a dar el crédito. En cambio, en el Banco Santander, un cliente que tenga un 70% de probabilidad de pagar el crédito probablemente es un mal cliente y no le van a dar el crédito. ¿Se dan cuenta entonces cómo no es suficiente con la información para tomar decisiones? Por eso que el concepto de data science, de big data, tiene que ver no solamente con la parte cuantitativa, sino que aquí también se une con el conocimiento que cada tomador de decisiones tiene del área específica que se esté trabajando. Entonces, el Big Data permite convertir datos en información y tenemos que ser capaces de transformar esa información en conocimiento. Y los datos están en todos los lugares. Hoy día en los mercados bursátiles, que es donde todos conocemos, ¿no es cierto? Pero también están en nuestros automóviles, están en el mar a través de sensores, ¿ya? De Internet de las cosas. Los sensores están haciendo mediciones y esas mediciones se están enviando a un servidor en nuestros teléfonos móviles, nuestro teléfono, los smartphones o teléfonos inteligentes que estamos utilizando hoy día tienen la capacidad de cómputo que tenía la NASA cuando envió a la Luna la expedición Apolo. Es decir, ustedes tienen en su computador, en su celular, perdón, una capacidad computacional enorme, ¿ya? Y bueno, es una gran manera de almacenar datos también. Lo importante entonces es que debemos darle un uso adecuado y oportuno a los datos, ¿ya? Entonces aquí nuevamente caemos en este asunto de las leyes de Moore, de almacenar datos no solamente para almacenar, porque si no, la brecha entre almacenamiento y procesamiento cada vez se va extendiendo más, ¿no? Entonces, y eso es un gran problema, porque hoy día tenemos capacidades limitadas. Aún la nube, que son gigantes data centers, aún así pueden tener limitaciones. Entonces, ahí hay una moraleja: nunca debemos hacer negocios basados en la intuición, sino que basados en datos, ¿ya? Ese es un aspecto interesante que hoy día está ocurriendo. Antes la gente hablaba de, yo tengo buen ojo para los negocios, tengo mucha intuición para los negocios. Hoy día no es suficiente. Hay que tener datos y tener información. Los datos son como nuestros amigos, siempre podemos contar con ellos, solo tenemos que dedicarles tiempo. Aquí un ejemplo que tomo prestado del Congreso del Futuro: ¿cuál es la relación entre la cerveza y los pañales? Bueno, las mujeres mandan a los hombres, voy a ser un poco machista aquí, con el respeto de las damas presentes, las mujeres mandan a los hombres a comprar pañales al supermercado, y el supermercado le pone la cerveza cerca de los pañales, entonces al final llevan pañales y cerveza. O a lo mejor al final se olvidan de los pañales y llevan solamente la cerveza. Bueno, eso es gracias al Big Data, porque los supermercados conocen estos layouts, tienen este conocimiento a la mano, y por lo tanto diseñan sus sucursales de manera tal que cuando ustedes van a comprar algo, está inmediatamente al lado de lo que necesitan. Eso no es casualidad, es gracias a este conocimiento que viene desde el Big Data. Y bueno, hoy día los astrónomos se están convirtiendo en los mejores expertos en Big Data, porque los astrónomos toda la vida han trabajado con grandes volúmenes de datos. Algunos usos del Big Data en la realidad cotidiana. Voy a hacer aquí una pausa, voy a hablarle a Miguel. Miguel, yo sé que estoy súper pasado,
Entonces, ¿cómo lo manejamos? Porque tampoco quiero hacer abuso de las personas que están escuchando. Así que te doy la palabra. ¿Aló? Tienes que sacar el mute. Sí, Víctor, yo creo que ya unos 15 minutos más, si ya puedes redondear. Perfecto, ya, sí. Voy a entonces, como les decía, fuimos muy ambiciosos con Pablo, reunimos mucho material y bueno, también la idea de mostrarles muchas cosas, caímos en ese pequeño problema, pero pienso que siempre es interesante, así que voy a tratar de redondear en los 10-15 minutos que me quedan. Tratar de mencionarle algunos aspectos que pueden ser interesantes. Les pido disculpas si alguien, yo siempre soy muy respetuoso, sé que no soy el organizador de este workshop, pero si alguien tiene que retirarse, no hay ningún problema, digamos, no nos va a parecer mal ni mucho menos, así que respetamos su tiempo, pero si quieren quedarse, los invitamos a hacer, voy a avanzar un poquito más rápido en esta parte que nos queda. El uso del Big Data, bueno, en el consumo. Por ejemplo, Spotify sabe lo que yo escucho, sabe lo que me salto, me hace sugerencias basadas en mi comportamiento. Eso es un uso cotidiano de una herramienta que muchos de nosotros tenemos, de Big Data. Amazon también. Ustedes se meten a Amazon y inmediatamente le recomendamos tal producto, ¿ah? Porque ellos saben que personas que escogen el producto que nosotros estamos buscando también pidieron otro producto y te lo van a ofrecer. Entonces también está basado en comportamientos. Los asistentes virtuales también tienen que ver con el Big Data. No hacen recomendaciones antes de solicitarlas, saben dónde estoy, dónde tengo que ir, ¿ah? Me avisa inmediatamente el calendar que tengo una reunión, ¿no? Me avisa del clima, el tráfico, sabe que quiero comprar. Y eso tiene mucho que ver con el Big Data. Las empresas, bueno, Google, la publicidad que ofrece Google está basada justamente en las búsquedas que nosotros hacemos. Cuando hacemos búsqueda de algo, inmediatamente la IP de nuestro computador es almacenada y entonces ya Google sabe qué cosas estamos buscando y por lo tanto nos va a ofrecer anuncios que sean atractivos respecto de lo que estamos buscando. No les parezca raro que ustedes nunca escribieron en el computador algo, pero sí lo mencionaron y al rato le empieza a llegar ofrecimientos por ejemplo, dijeron que eran a comer pizza y de repente dice pizza en oferta, no sé qué, porque no es un mito, es la realidad. El computador nos escucha y nos está viendo en todo momento. Así que tengan cuidado con eso. No por nada Zuckerman, el dueño de Facebook, cuando fue al Congreso de los Estados Unidos a defenderse de este gran problema que hubo, él llevaba, no sé si se dieron cuenta, pero si ustedes lo pueden buscar ahí en algún lugar, en YouTube debe estar, él estaba con la cámara tapada, justamente porque él sabe qué es lo que pasa. Bueno, entonces lo que trata de hacer estos métodos de Big Data es tratar de establecer perfiles de las personas. También detectar fraude. Si yo nunca he accedido en un cierto lugar a mi computador y trato de acceder a mi cuenta corriente desde ahí, va a haber una alerta, inmediatamente le va a llegar una alerta al banco y entonces el banco va a decir, están, o esto también ha ocurrido con estas plataformas para ver películas, ¿no es cierto? Que te dicen, oye, su cuenta se está conectando en tal lugar, a tal hora, etcétera, etcétera. Si no es usted, avísenos por favor. Bueno, ellos saben todo lo que está pasando. Y en la investigación también hay Big Data, está el ResearchGate, que gestiona las publicaciones científicas y también es una forma. Y la gran foto del Big Data es esta. Esta es la gran foto del Big Data. Imagínense, gracias al Big Data se logró tomar una foto de un agujero negro, ¿ya? Que es donde se está tratando de descubrir el origen de la humanidad. Eso se realizó gracias a Big Data, ¿no? En un montón de computadores que estaban trabajando de manera simultánea y esa es la imagen que fue creada gracias a Big Data. Bueno, aquí voy pasando algunas diapositivas que... En esta me voy a detener brevemente para enfatizar, siempre con el ejemplo de Chile, que es la realidad que nosotros conocemos, no basta con tener alta tecnología, no basta con tener personas súper expertas en este tema de la transformación digital, si no tenemos la capacidad de Internet instalada. Esta es la realidad de Chile hoy. Fíjense que la zona que está entre Aura, que es un observatorio astronómico, y ALMA, hasta hace poco tiempo atrás
era de un internet muy bajo, de ancho de banda muy bajo. Y gracias a la instalación de estos centros astronómicos se pudo mejorar. En general, el ancho de banda estaba muy alto en la zona central de Chile solamente. Bueno, ahora se ha ido expandiendo y la proyección para el 2021 es que prácticamente todo Chile tenga una fibra óptica de alta velocidad, ¿ya? De hecho, por si no lo saben, en estos momentos está avanzando un cable de fibra óptica que viene desde China hacia Chile, ¿no? Para tener internet de alta velocidad, y Chile está en ese aspecto. Cloud computing, la computación en la nube, en definitiva, lo que establece es que los servicios van a estar disponibles en la nube, ¿eh? En el Internet. Es decir, en lugar de que las empresas sigan comprando computadores, supercomputadores y haciendo computación de alta performance, computación paralela, etcétera, etcétera, hoy día lo que se va a hacer simplemente es tener todo en la nube, ¿ya? Entonces, tenemos software en la nube. Ya no vamos, los software que son muy costosos, las empresas no van a tener que comprarlo, no es necesario, simplemente lo quiere utilizar ahora, va, lo arrienda durante el momento que lo utilizó, listo. Lo mismo plataforma, lo mismo infraestructura, ¿ya? Es muy probable que las empresas en poco tiempo más y durante esta transformación digital, simplemente las personas tengan un monitor enfrente de ustedes. No, ya no van a tener la CPU. La CPU va a estar en otro lugar, va a estar en la nube. Entonces, software como servicio, plataformas como servicio, sistemas operativos como servicio, datos como servicio, ¿ya? Esos son esencialmente los tres. Software como servicio, SaaS, un concepto, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Y ahí están más o menos los servicios en la nube, ¿ya? Más o menos para que tengan una idea de cómo esto funciona. Entonces, todos nos vamos a ver beneficiados con más y mejores servicios, y esto gracias a la tecnología 5G que ya está a puertas. De hecho, Piñera lo anunció, que Chile, ahora recientemente, en el mes de agosto, que esta tecnología va a estar prontamente desarrollada en Chile. Machine Learning, aprendizaje de máquina, es un subcampo de la ciencia de la computación y es una de las ramas de la inteligencia artificial. Entonces, ahí ven una especie de diagrama de Venn, ¿no? de conjuntos, donde el universo sería la ciencia aplicada. Dentro del universo de la ciencia aplicada tenemos la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial está el Machine Learning, aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, y dentro del Machine Learning está lo que nosotros queremos hacer de una u otra manera en transformación digital, el Deep Learning, que es el que va a ayudar a darle sentido a estos grandes conjuntos de datos que se van a ir generando producto de la transición desde el sistema de información OLTP al sistema de información OLAP, ¿ya? Donde vamos a ir generando a través de sensores un montón de datos, todos los procesos productivos, todos las empresas de servicio van a estar monitoreadas permanentemente. Y eso es lo que querían hacer las empresas de energía eléctrica con los medidores, y que lo que van a hacer las empresas de energía eléctrica es tener un monitoreo continuo a distancia de lo que está haciendo cada uno de los hogares. Tiene bastante que ver con esto del Deep Learning. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Machine Learning es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Por eso viene de aprendizaje de máquinas. Machine Learning, aprendizaje de máquinas, que las computadoras o los computadores aprendan inteligencia, que es la base de la inteligencia artificial. Ok. Voy a ir avanzando en algunos conceptos que considero que no son tan relevantes. Entonces, hablando de este concepto de la industria 4.0 y de transformación digital, el potencial empresarial está en el uso de servicios de cloud computing y machine learning. Acuérdense, los 4 hitos de la transformación digital. Teníamos, por un lado, Internet de las cosas, sensores, es decir, los procesos productivos van a estar medidos en cada uno de esos tramos, todo el control de calidad va a ser automatizado, la calidad de servicio también, etc. Por otro lado tenemos Machine Learning, Data Science, Inteligencia Artificial. Por otro lado tenemos Big Data, este gran volumen, variedad y velocidad de datos. Y por último tenemos la computación en la nube. Si las empresas son capaces de
juntar estos 4 aspectos, están a un paso de la transformación digital y han pasado a la 4ª generación de las industrias, ¿ya? A la industria 4.0. Esto me lo voy a saltar un poquito, tiene que ver con la visualización de datos. Bueno, este tema es interesante plantearlo, la ciberseguridad. Esa es una gran problemática que existe con las empresas, porque el temor que tienen las empresas al trabajar en la nube es que pierden todos estos datos que son estratégicos para las empresas. Y por lo tanto, al estar en la nube, puede haber un hackeo y prácticamente se quedan abiertos todas sus estrategias, ¿ya? Entonces, es importante tener presente aquí como una reflexión que hacemos para el futuro, es que las guerras del siglo XXI van a ser digitales. Las guerras del siglo XXI, estamos hablando no guerras de empresas, las guerras propiamente tal de los países van a ser digitales, por datos y mediante Internet, ¿ya? Entonces, eso es importante que... Y los ciberataques son un componente más del mundo de los datos. ¿Por qué los hackers atacan los bancos? Porque, ¿qué es lo que vende realmente un banco? Un banco vende datos, no vende dinero ni gestiona dinero, ¿ya? Y los hackers los roban y los venden, ¿ya? Entonces, muy importante que si se hace la transformación digital, las empresas tienen que estar muy cubiertas de estos posibles ciberataques que podrían ocurrir, ¿ya? ¿Cuál es la mejor forma de protegerse? Creando departamentos que protejan a las empresas de estos ciberataques, ¿ya? Y para eso necesitamos personas especializadas. Ojo, que muchas veces los mejores computólogos o computines, como decimos en Chile, no son quienes estudiaron ingeniería informática, a veces son personas casi autodidactas, ¿ya? Así que no necesariamente eso es importante como una reflexión también del futuro, que en el futuro no va a ser tan importante tener un título, sino que tener el conocimiento. Rápidamente lo de computación cuántica. Bueno, ya le expliqué más o menos lo que es la computación cuántica, y en el Congreso de Tecnología más importante del mundo, en octubre del año pasado, se presentó el primer computador cuántico. Eso no es la lámpara del evento, ese es justamente un computador cuántico. Y ya contamos con computadores cuánticos de 2000 qubit. Qubit viene de cubo, ¿ya? Y el cubo aquí sería este intervalo entre 0 y 1. Entonces, ahí viene el concepto de qubit. Ya IBM creó el primer... Y la industria automotriz está fuertemente financiando este auge de la computación cuántica, ¿ya? Estamos a años luz de llegar a algo como lo que tenemos hoy día en la computación clásica, pero se va avanzando de manera bastante importante. Aquí voy a ir pasando. Bueno, ya hemos dicho más o menos qué es Data Science. Data Science es un conjunto de técnicas informáticas, estadística y matemática que permiten transformar datos en información. Y el cientista de datos se ha declarado como el profesional más apetecido por las empresas en el mundo, ¿ya? Salió como el perfil más apetecido y por lo tanto, como aparte son escasos, son muy bien remunerados. Recién en Chile este año se abrieron 2 carreras de ingeniería en ciencia de datos, ¿ya? Una ingeniería en ciencia de datos que lo abrió la Universidad Metropolitana, Tecnológica Metropolitana, y la Universidad Mayor abrió la carrera de cientista de datos, simplemente. Católica Valparaíso, la universidad en la que yo estoy, la Escuela de Informática, va a abrir también ingeniería civil en ciencia de datos el próximo año. Entonces esto ya, hasta este momento no hay un profesional que ostente esta disciplina, pero ya esto rápidamente va a surgir. Y lo más importante de estos proyectos es que hay equipos de trabajo. Aquí no hay una persona más importante que la otra, son todos parte de un eslabón de una cadena, y es importante saber trabajar en equipo. Ahí están las habilidades que hay que tener en Data Science, matemática y estadística, ciencia de la computación, y también dominio de los negocios, porque usualmente estas técnicas están utilizadas para generar valor en la organización. Ahí están los perfiles que les mencionaba: cientista de datos, estadístico, analista de datos, administrador de bases de datos, arquitecto de datos, analista de negocios, ingeniero de datos y finalmente el gerente de analítica y datos. Esos son los perfiles. Aquí me voy a avanzar un poquito, ya los mencioné. Aquí está lo de OLTP, esto va a quedar ahí en sus manos, aparte lo estamos grabando. Y quisiera pasar rápidamente, en estos últimos minutos, a la industria 4.0.
que sería la parte final. Primera revolución industrial tiene que ver con la mecanización a través del vapor de agua y su gran exponente es el tren a vapor. Segunda revolución industrial, la producción en masa, tiene que ver con la línea de producción que fue generada gracias al surgimiento de la electricidad. La tercera revolución industrial tiene que ver con la computación y automatización. Y algunos revolucionarios de esa tercera revolución industrial, algunos incluso anteriores, son algunos iconos pop como Alan Turing, creador de la computación, Steve Jobs, Bill Gates. La revolución sigue y algunas cosas cotidianas en el Metro de Santiago, por ejemplo, las nuevas estaciones de metro son sin conductores, sin boletos de papel, sin boleterías. ¿Ya? Eso no es una estación vacía, es una estación de metro que está funcionando. Hoy día, bueno, algunas de ellas están cerradas, pero esa es una estación. No hay nada más que los pasajeros. Y con eso vamos a lograr, por ejemplo, ir de Quilicura a Plaza de Armas en 20 minutos, ¿no? Etcétera. Bueno, eso está desapareciendo. Y también va a desaparecer el dinero. ¿Cuál es la solución para este nuevo mundo de la cuarta revolución industrial? Es la capacitación continua y la movilidad laboral. Esos son los dos conceptos. Hay que estar permanentemente capacitándose para estar al día, si no, como profesionalmente te quedas fuera. Bueno, algunos conceptos del dinero también queríamos mencionar, que va a desaparecer prontamente. No les gusta esto mucho a los bancos centrales, ni a la Reserva Federal, obviamente, pero el dinero en efectivo está prácticamente listo de desaparecer. De hecho, le preguntábamos aquí a ustedes en este momento, bueno, la mayoría de ustedes están en sus casas, así que no creo que tengan, pero ¿cuánto dinero uno lleva usualmente en el bolsillo efectivo? ¿25% del dinero, de todo nuestro dinero? ¿10%, 5%? Quizás mucho menos. ¿Ya? La cuarta revolución industrial es reciente, surge en el Foro Mundial de 2016, ¿ya? Y va, como les decía, transcurriendo en paralelo a la tercera revolución industrial. Entonces, con esto del Internet de las Cosas queremos conectar todos. ¿Ya? Este es el Tesla, el último modelo de auto eléctrico, y está conectado a Internet, está conectado, trae Spotify gratis, etc. Muy pronto semáforos, señales de tránsito y peatones estarán conectados entre sí mediante la red 5G. Ahí está cuando nuestro presidente Piñera nos comunicó esto. Chile está actualmente en licitación de esta tecnología. Telemedicina. También podemos conectar los cuerpos a Internet. Ahí está Neil es daltónico y él escucha los colores. Ahí tenemos Rob Spencer, que puede grabar. Él tuvo un accidente y decidió transformarse en un cyborg. Su ojo es una cámara y él puede grabar con su ojo. Uno de los grandes exponentes de este nuevo mundo tecnológico, Elon Musk, que su proyecto más reciente, no sé si lo escucharon, hace pocos días apareció, que quiere que tengamos la capacidad de la telepatía. Y eso insertando un chip en nuestro cerebro. ¿Ya? Él está liderando, él fue quien que está haciendo todas estas nuevas técnicas, aplicándolas, y cercanamente relacionado al desarrollo de la industria aeroespacial. ¿Ya? Esta es la noticia. Neuralink, el último avance para conectar nuestros cerebros a las computadoras. Ese es el chip que se implantaría en nuestro cerebro, y con eso podríamos tener una especie de telepatía. Ahí está, la telepatía conceptual de Elon Musk. Algunos dicen que es el Da Vinci contemporáneo. Black Mirror lo había dicho, el cine lo anunció con Terminator, Robocop, y la cultura maker. Fíjense qué interesante ahí como las impresoras 3D lograron que dos padres que son ciegos, obviamente no podían ver la ecografía de su hijo, entonces la imprimieron en 3D y por lo tanto podían tocar. Entonces, ellos viven en una casa completa hecha de 3D. Eso es. Me pasé un poquito, pero quería mostrarles todo ese desarrollo. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores, en particular a Miguel, un amigo y colega de muchos años, a Pablo Zúñiga, ingeniero industrial de la PUCB, que me ayudó también con esta bonita presentación. Así que muchas gracias. Dejo la palabra con el moderador por si hay alguna pregunta para conversar un rato. Muy interesante tu charla.
tenemos algunas, bueno, está abierta las preguntas. Primero voy a dedicar al tema de los chats porque hay algunas preguntas. Y mira, aquí hay una pregunta de Carola Millán y que de alguna forma poco refleja lo que tú tiempo atrás mencionaste, una preocupación por la formación de los futuros profesionales. Entonces, un poco la pregunta está enfocada de que cómo esta transformación digital, las carreras la están incorporando a su programa de estudio. ¿Ya? ¿Cómo ves tú eso en estos momentos? Muy bien. Gracias, gracias Miguel, gracias Carola, una querida amiga, ex compañera de la Adolfo Ibáñez. Me pone muy contento que esté aquí escuchando esta charla. Mira, por lo menos mi conocimiento, entiendo que la mayoría de las carreras a todo nivel, estamos hablando desde carreras de ciencia de la conducta, del comportamiento humano, derecho, hasta carreras evidentemente técnicas como la ingeniería, están incorporando en sus nuevos planes de estudio, están incorporando este tipo de herramientas. Cursos de análisis de datos, cursos de data science, cursos de informática, aunque sea básico, porque son parte de esta de este nuevo tiempo, de esta nueva tecnología que tenemos. Entonces, en mi conocimiento, sé que muchas carreras están incorporando dentro de su plan de estudio, y qué bueno que lo están haciendo, porque más allá de quererlo, es casi una obligación. Hay una noticia que apareció hace un tiempo atrás, que decía, voy a dejar de compartir. Ahí ya lo estoy compartiendo, ¿no es cierto? No. Ya, perfecto. Que decía que el 80% de las profesiones que existen hoy en día van a quedar obsoletas. El 80% van a quedar obsoletas. Entonces, eso significa que si no nos actualizamos, realmente las carreras van a desaparecer. Entonces, ese es un punto interesante. Voy a hacer un giro, porque como estaba viendo la presentación, no me estaba viendo que estoy ahí en penumbras. ¿Ya? Voy a ver si me giro un poquito para tener más luminosidad. Entonces, eso es interesante porque si las carreras no se actualizan, van a quedar obsoletas y van a simplemente desaparecer. Entonces, ese es un punto que creo que varias instituciones lo están considerando. Así que esa es mi respuesta con respecto a la pregunta. No sé si complace a Carola. Sí. A ver, les pediría que utilizáramos las reacciones que hay acá para dar la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta. Octavio. Hola Víctor, primero que nada quería agradecerte porque muy interesante tu charla. Realmente Gracias. Me alegro mucho que nos den la oportunidad de escucharte. Una charla bastante, a mí por lo menos me dejó muy impresionado y me encantó verla. Gracias, a mí me gustaría más que nada preguntarte cuáles son o sea, qué es lo que tú tienes más en mente de conseguir resolver. Bueno, en mi caso, como comentaba al comienzo, yo empecé primero como una persona interesada en el área. Vi que la estadística estaba quedándose muy pegada en aspectos demasiado teóricos, tanto como se enseñaba como se aplicaba. Y entonces tomé este otro camino y comencé primero estudiándola, casi autodidacta en el área, y después tuve la suerte de, con algunos colegas, tener consultoría. Entonces, creo que en el caso del mundo académico, creo que tenemos una gran responsabilidad, porque en el caso de las universidades nosotros somos quienes desarrollamos conocimiento. Y entonces, en lo que está quedándose un poco pegado esta área, es que se está reutilizando lo que ya está. Y entonces ahí, desde mi punto de vista, creo que la universidad está un poco al debe, porque incluso se hace investigación sobre, por ejemplo, las técnicas de data mining. Se sigue trabajando en las técnicas de data mining, pero no se profundiza en investigación básica, porque se cree que el área de data science, que es la que permite vincular
la transformación digital y todas las otras áreas, es algo de investigación aplicada y no básica. Entonces creo que, por un lado, en el caso de la academia, creo que tenemos que tomar con más responsabilidad ese compromiso que nosotros tenemos como generadores de conocimiento. Eso es por un lado de la academia. En el caso de la empresa, lo bueno de esto de la transformación digital, y aquí lo veo de manera muy positiva, se lo comentaba a mi estudiante, con el profesor Mauricio Huerta dictamos un curso en la carrera de Ingeniería Industrial de Data Science, que tuvimos la suerte, y aquí de paso también enfatizo lo que respondía antes la profesora Villar, que el programa de Ingeniería Industrial se cambió y el próximo año, o a partir de la próxima malla, Data Science va a ser un curso obligatorio, y hasta ahora era un curso solamente optativo. Entonces, lo que ocurre aquí con estas técnicas es que rompen esa brecha gigante que toda la vida ha habido entre la empresa y la universidad, ¿no? ¿A quién nos ha pasado? Yo también tuve, a pesar de que la mayoría del tiempo laboral lo he desarrollado en la academia, pero también tuve la oportunidad de trabajar. Y cuando uno llega al mundo laboral y dice, qué poco de lo que aprendí en la universidad puedo aplicarlo en el mundo laboral. Y eso ocurre, creo que en muchas áreas, hay una gran brecha. Y ese es el gran poder que tienen esto que estamos hablando, ¿no? Que hay una brecha muy pequeña o casi insignificante entre lo que se enseña en la universidad en estas áreas de transformación digital, de data science, de big data, etcétera, de Internet de las cosas, con lo que ocurre en la empresa. Y eso es una gran satisfacción, yo creo, para un profesional que llega a la empresa y que todo con lo que se encuentre ahí es justamente lo que logró aprender en la universidad. Entonces, esas son mis reflexiones con respecto a esos dos puntos. La academia, creo que estamos un poquito al debe, en mi opinión. En la empresa, creo que va a ser muy bueno, porque lo que se enseña y lo que se ve cuando se hace transformación digital es bastante cercano, entonces creo que estamos bastante bien en ese sentido, no así tanto en la academia. Octavio. Mira, sabes que es súper interesante lo que dicen, ¿no? Y yo, o sea, ¿tú crees que las empresas en Chile se interesan por la academia? En el sentido, porque yo creo que ustedes, la estadística es una herramienta que, o sea, se puede aprovechar mucho. Entonces, mi pregunta es si las empresas se interesan por la academia en el siguiente sentido. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil, y yo tuve en el doctorado dos compañeros de curso, uno era de la Petrobras y otro trabajaba en una usina en San Pablo. Ellos estaban haciendo su doctorado, y uno de ellos, por ejemplo, el Ivo, que fue mi compadre de curso, él trabajaba en la Petrobras, y en la Petrobras ellos tenían unos problemas que no podían encontrarle solución, y mandaron al Ivo, a mi compañero, solo para que resolviera ese problema. ¿Te das cuenta la conexión de una industria que es la Petrobras, que es famosísima, mandó a hacer un doctorado a una persona para que resolviera el problema? Y él fue a eso, estuvo los 4 años, digamos, bueno, estudió las disciplinas, todo, pero después volvió a la Petrobras. Y el de San Pablo igual, fue a hacer el doctorado en lo que él necesitaba, y después volvieron a su lugar de trabajo. En ese sentido, si es que las empresas en Chile, por ejemplo, tienen esa visión de que, no sé, que ellos tienen un problema y pescan a un trabajador y le dicen, mira, voy a aprovechar tu potencial y te voy a mandar a resolver ese problema. Sí, yo creo, sí, entiendo perfectamente. Pienso que en Chile todavía estamos un poco atrasados con respecto a eso. Todavía se piensa el famoso currículum sobrevalorado. ¿Te fijas? Y yo creo que es justamente lo contrario. Por eso que si uno se mete a la red social, que no la mencioné ahí, más famosa profesionalmente, que es LinkedIn, tú te vas a encontrar que un gran porcentaje de la empresa lo que están demandando son o analistas de datos, o cientistas de datos, o arquitectos de datos, muy fuertemente vinculados a este tema. Entonces, las empresas tienen que entender eso. Lo están entendiendo, pero creo que lo están entendiendo más bien como algo de moda, no que realmente es una necesidad y que en 5 años va a ser absolutamente necesario. Pero creo que, bueno, Brasil, como tú bien, la experiencia que tú cuentas, es enriquecedora. Estados Unidos también. Hay gente que termina los doctorados y no se va a la universidad, se va a la empresa directamente. En En Alemania Chile también es muy todavía, común.
Claro, creo que todavía estamos Tengo atrasados. amigos que han sacado su doctorado, por ejemplo, en Alemania, en Darmstadt, en Konstanz, y no van a la academia, se van a la industria. El Exactamente. doctorado en matemática incluso. Así es. Entonces creo que estamos, o sea, todavía la empresa lo ven, y por eso yo mencionaba este principio del iceberg, lo ven como una cosa de moda, como que y no es eso, porque en 5 años la transformación digital va a ser obligatoria en las empresas. Y hoy día esa es alternativa, si quiere la hace o no. Entonces tienen que entenderlo, y el mercado laboral lo está demandando. Y el problema del mercado laboral es que la demanda por este tipo de profesionales es tan alta que el mundo académico no está siendo capaz de proporcionar, y por eso que las universidades más visionarias están abriendo carreras de este tipo. La Católica del Maule también el año pasado, hace 2 años ya, se abrió la carrera de Ingeniería en Estadística, yo participé ahí, pero esa carrera es prácticamente una ingeniería en ciencia de datos, solo que en ese momento la Católica del Maule no se atrevió a ponerle ese nombre porque no existía en Chile, y al año siguiente una universidad privada la crea. Entonces pienso que hay que atreverse un poco más, porque las empresas tienen que, si no, simplemente va a ocurrir la experiencia que les contaba, ¿no? Que van a desaparecer. Gracias, Muchas Octavio. gracias. Muchas gracias. Gracias. Súper interesante tu charla. Felicito. Sí. Muchas gracias. Víctor, pregunta Katy Pacheco, Sí. si la transformación digital debe estar de la mano con una cultura de la innovación. Sí. Gracias, Miguel. Gracias, Katy. Katy también está una alumna del doctorado de Colombia. Gracias, Katy, por la pregunta. Mira, la transformación digital y la innovación están vinculadas, no directamente, porque la innovación es más que todo crear nuevo desarrollo tecnológico, por ejemplo. En cambio, la transformación digital tiene ciertos cánones, que es la implementación, primero, de sensores en los procesos productivos de las empresas, si lo llevamos directamente a una empresa productiva, y esos sensores lo que van a hacer es generar datos en tiempo continuo que van a tener que ser analizados mediante técnicas de Machine Learning, de Data Science, de Big Data. Y generalmente estos procesamientos van a ocurrir en la nube. Eso es esencialmente transformación digital. Ahora, la innovación, sí, pero una empresa puede hacer transformación digital sin necesariamente tener que hacer innovación. Sería lo ideal, pero no necesariamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo María. tengo una, pero estaba esperando sí que terminaran la ronda de preguntas a los profesores. Sí, no, pero pregunta, María. No hay problema. Gracias. Profesor Leiva, felicitarle nuevamente por la presentación. Profesor, usted mencionó, bueno, teniendo en cuenta todo lo que usted expuso, algunas de las empresas que usan estos software especializados para analizar datos, acceder a estos software es costoso, me imagino. ¿Esa es la pregunta? Sí, bueno, en parte de la pregunta. Bueno, generalmente las técnicas de Data Science usualmente a nivel de análisis de datos, de Data Analytics, se están desarrollando con 2 software que son gratuitos, que es el software R y Python. Así que en ese sentido no hay costo. En la etapa anterior hablábamos de este checklist, ¿no es cierto? Servidor, después teníamos el ETL y después el Data Warehouse, en esta secuencia de checklist. En cada una de esas etapas hay informática detrás, hay software, hay elementos, digamos. Si nos remitimos a la parte de Analytics, prácticamente el costo es 0, porque hoy día casi todo se hace o con Python o con R. Cuando hablamos de esta transformación, de extraer, transformar y cargar, esos procedimientos usualmente se hacen al interior de la empresa. Y entonces ahí tendríamos que tener los software de bases de datos o algún tipo de software. Algunos son costosos, ¿sí? Pero recuerda que está esta alternativa que está ocurriendo ahora, que tú puedes, el software como servicio. Entonces, en lugar de tener que comprarlo y tener un costo muy alto para la empresa cuando el software tenga que ser comprado,
porque hay ciertos software que hay que comprarlo, otros son de uso libre. Si hay que comprarlo, en lugar de comprarlo, simplemente lo arriendo. Uso el software, el SaaS, que significa Sí. el software como servicio. Entonces lo arriendo. Por lo tanto, el tema de software en sí no es un problema tan complejo, porque lo puedo, o busco algún software de libre distribución, gratuito, y si tengo que pagarlo, lo podría soslayar contratándolo en el momento que lo tengo que utilizar. Eso es un buen aspecto, porque las grandes empresas pueden costear este tipo de software, pero cuando hablamos de pymes, cuando hablamos de microempresas, ahí aparece un concepto que se llama las asimetrías de información. Entonces, una microempresa o una pyme no puede competir con una gran empresa porque no tiene el dinero, el presupuesto para hacer este tipo de cosas. Entonces, una manera es esta, ¿ya? Contratando simplemente, arrendando, viendo el software como servicio, o simplemente tratando de buscar software que sean de libre distribución, gratuitos. Sí, porque acá en Colombia, bueno, la Fundación Valle de Lili, que está entre las mejores 8 clínicas, es una de las que innovó en este aspecto y adquirió, como usted mismo lo dijo, SAP. Y pues ha mejorado muchísimo su rendimiento, aunque es muy costoso y el mantenimiento también de este es costoso. Claro, ahí, como le digo, hay software que es costoso, no conozco los detalles de todo, pero más o menos conozco los software más representativos de cada una de las etapas de este checklist, ¿no? Tienen que ver con la parte del servidor, que tienen que ver con el ETL y con el Data Warehouse, pero una alternativa es esa, ¿no? Lo que se está haciendo hoy con la computación en la nube, de que no tienes que comprarlo, sino que simplemente lo arriendas para el procedimiento específico que tienes que realizar. Bien. Gracias. Ya. Bueno, Nada, dos preguntas más. Tenemos Javier Blanco, que quiere hacer una pregunta. Sí, claro. Javier Blanco. Sí, que da mucho gusto, Javier Blanco, de acá de Colombia. Sino que durante un tramo de la presentación usted mencionó de que el Big Data usa cosas del Data Science. Sí. Y bueno, acá en Colombia todo este tema del Data Science, del Big Data, es como un auge. Y es más, el Ministerio de las TIC ha estado invirtiendo mucho en que las personas aprendan mucho sobre estas cosas. Y entonces, bueno, yo soy estadístico en la Universidad de Córdoba y me ha gustado mucho este tema. Y en muchos foros y en muchas discusiones he encontrado muchas cosas en que muchas personas relacionan mucho el Data Science con el Big Data y no hacen como la diferenciación entre las dos. Entonces, quería que usted me dijera más o menos eso que usted mencionó de que el Big Data usa cosas de Data Science, pero no sé si el Data Science está relacionado con el Big Data o después del Big Data, uno como científico de datos, por así decirlo, utiliza todo ese conocimiento estadístico y para darle provecho a los resultados del Big Data. Ok, Javier, muy clarita tu pregunta y muy interesante también, como todas las preguntas que ha habido hoy. Mira, sí, hay cierta confusión con respecto a eso. Lamentablemente no profundizamos algo en Big Data, pero no tanto en Data Science. Entonces, ¿pero qué es Data Science? Data Science es un conjunto de metodologías informáticas, matemáticas y estadísticas, en algunos casos de optimización también, para extraer conocimiento a partir de los datos, es decir, extraer información. Eso es lo que hace. O sea, tengo datos y los transformo en información. Ahora, tener los datos, hay toda una etapa previa, y les comentaba que hay ciertos proyectos de Data Science que pueden, el solo hecho de formar la bodega de datos puede ser un 80% de un proyecto de Data Science. Los proyectos de Data Science más o menos duran entre 6 meses y 2 años. De ese periodo puede ocurrir que un 80% del tiempo sea simplemente formar el Data Warehouse. Entonces, una vez que tenemos el Data Warehouse, aplicamos las técnicas de Data Science, que como les decía, están basadas en métodos informáticos, estadísticos, matemáticos y de optimización, para extraer conocimiento de los datos. Eso es Data Science. Ahora, ¿qué es Big Data? Big Data utiliza el Data Science, porque Big Data también analiza datos. El problema es que cuando voy a hacer el análisis, la dimensión de esos datos es tan grande que no lo puedo desarrollar con un único computador, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, tengo una manera de resolver el problema de Big Data. Yo ya tengo claro
cuál es lo que tengo que obtener, cuál es la información. Pero esa información no la puedo extraer de todo el problema que tengo, porque es de gran dimensión. Entonces lo que se hace es la técnica más utilizada en Big Data, que se llama el MapReduce. ¿Qué es el MapReduce? Que usualmente se lleva a cabo a través de una plataforma que se llama Hadoop. Hadoop. Hadoop puede, para que tengan una idea, puede desarrollar hasta 150 proyectos simultáneamente. Entonces, lo que se hace cuando identifiqué un problema de Big Data, lo que hago es formar este Data Warehouse, pero cuando lo voy a analizar, la dimensión es tan alta que no le puedo aplicar la técnica de Data Science directamente a todo este problema. Entonces lo que hago es mapearlo. Es decir, lo divido, por ejemplo, si tengo servidores, supongamos, no sé, tengo una unidad 100, voy a decir 100, esa es mi unidad, mi volumen 100, y mi capacidad de cómputo es de 10. Entonces lo que voy a hacer, voy a mapear mi 100 en 10 partes de 10. O sea, hice 10, como se diría en programación matemática, en 10 subproblemas. Y cada uno de esos 10 subproblemas los resuelvo con las técnicas de Data Science que yo voy a utilizar, que ya había identificado. Y entonces voy a tener 10 subproblemas con 10 subsoluciones. Y esas 10 subsoluciones las reduzco, ahí viene la etapa de reduce, las reduzco a una solución única y doy respuesta a la problemática. Entonces, por eso que no todo problema de Data Science es de Big Data, pero todo problema de Big Data tiene que utilizar Data Science. ¿Te parece, Javier? ¿Te quedó más claro con eso? Sí, totalmente. Bien. Gracias por la ayuda. Gracias Bien. a ti por la pregunta. Vamos a cerrar entonces este ciclo de preguntas con la última de K. Rojas, que te hace la siguiente pregunta, Víctor. ¿Por qué crees tú que los magíster en matemática o licenciados no son considerados en la industria chilena si ellos tienen las herramientas para desarrollarse como data science? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. No sé si será Catherine, si es Catherine Rojas. Bueno, es una exalumna, bien, amiga. No sé si será ella. Pero bueno, K. Rojas. Sí, dice que sí, Lo voy a contar, es ella. ya, lo voy a contar con una anécdota que me ocurrió en Colombia. En Colombia tuve la oportunidad de ir varias veces a dictar cursos, ¿no? Hemos tenido la suerte con mi equipo de ir a dictar cursos a Colombia, México, Brasil, a varias partes. Y en Chile también en varios lugares. Y en Colombia me encontré con la curiosidad de algo que, bueno, después, meditándolo, lo entendí, pero le pregunté, un muchacho me dijo, yo estudio matemática, profesor. Ah, qué bien. ¿Y estudia licenciatura en matemática? Me dijo, no. ¿Pedagogía en matemática? No, estudio matemática. Bueno, pero ¿cómo? ¿A qué te dedicas entonces? No, pues yo cuando termino mi carrera de matemática, me voy a la empresa y analizo datos. Y entonces me di cuenta que ese matemático era como el equivalente a lo que nosotros tenemos aquí, como estadístico o como ingeniero matemático. ¿Fijas? Entonces, con esa anécdota quiero responder la pregunta de Catherine. ¿Por qué las empresas no contratan matemáticos, licenciados en matemáticos o magíster en matemática? Porque dentro de los planes de licenciatura en matemática y magíster en matemática, que yo por lo menos conozco, tal vez alguien puede conocer algo distinto, pero dentro de mi conocimiento, no tienen cursos más allá de una o como mucho 2 estadísticas. Entonces, el background de análisis de datos que tienen los matemáticos en Chile como licenciados matemáticos o como magíster matemático es netamente académico, ¿ya? Entonces no tienen la formación. Si los contrataran, tendrían que ellos formarse, hacer un diplomado, hacer un postítulo o un magíster en data science o en estadística o análisis de datos. Esa creo que es la razón, Katy, de por qué las empresas no contratan. Sí contratan estadísticos y eso es súper natural, pero en otros países los matemáticos, la carrera de matemática es una carrera casi de estadística, solo que no siempre utilizan técnicas estadísticas, sino que también técnicas matemáticas, como ecuaciones diferenciales u otras técnicas determinísticas. Bien. Bien, Víctor. Mira, a nombre del Grupo de Investigación Industria Inteligente y Sistemas Complejos, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación, ¿ya?, de dar esta charla. Y a los presentes también le agradecemos su participación y los dejamos invitados para la próxima charla del grupo, ¿ya?,
que va a ser difundida oportunamente. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Buenas Chao. noches. Sí. Esté muy bien. Chao. Buenas noches. Miguel, ¿nos juntamos un rato en el otro grupo o Aquí, juntémonos acá mismo. aquí mismo? Ya, Aquí, quedémonos acá. Sí. ya, perfecto. Voy a moverme un poquito para tener más. Hasta luego, La gracias. próxima charla va a ser del profesor Hasta luego, Francisco gracias. Gatica. Hasta luego, gracias a todos por su presencia. Sí, gracias. Oye, Miguelito, ¿me da un par de minutitos? Y vuelvo, Sí, ya, no hay vuelvo en 2 problema. minutos. Sí. Voy a parar el video un ratito. Tiene que dejar de grabar, parece, Miguel.